El problema que nos habíamos planteado era, en el comienzo de un sistema, producimos una perturbación asociada a una fuerza impulsora, decíamos una cuerda y que la movíamos, pero también podría ser, como esquematicé acá, un tubo con gas y en el extremo un parlante, ¿sí? Y eh, lo que queríamos estudiar es que a cada fuerza impulsora, que la considerábamos como una entrada, ver cómo era esa salida que se propagaba a lo largo del sistema. Y entonces la mejor manera que encontramos de resolver esto es que en la entrada, analizar en la entrada una perturbación armónica. La mejor, no sé si la mejor, por lo menos era la más fácil. La manera más fácil era poner una fuerza impulsora armónica a la entrada y entonces teníamos que el sistema estaba forzado con una función del tipo A0 coseno de omega t. Y si además la perturbación en el sistema satisfacía la ecuación de ondas clásica, si nosotros conocíamos la función del tiempo en un dado lugar, en un dado X, y por el hecho de que las soluciones de la ecuación de ondas clásicas no dependen de X y de T por separado, en el caso unidimensional, sino que dependen de T menos X sobre B, entonces ya estaba el problema resuelto para la perturbación armónica, porque si el extremo izquierdo se fuerza con una perturbación armónica, la onda progresiva que se propaga a lo largo del sistema tiene que ser esa misma función, pero donde dice t, ponemos t menos x sobre b. Y entonces lo que llamábamos la salida en el sistema, o sea, lo que llegaría al otro extremo, a un detector, sería una función del tipo A0 coseno de omega sobre b, el omega que multiplica al t menos x sobre b, el omega sobre b me define el k, la relación de dispersión para la ecuación de ondas clásicas. K igual a omega sobre b. Y entonces, acá entra el tema de que si la velocidad depende o no de la frecuencia. En el caso de la soga, la velocidad no dependía de la frecuencia, pero en otros casos puede depender de la frecuencia. Por ejemplo, la radiación electromagnética de un vidrio depende, la velocidad de esta depende de la frecuencia. Entonces, el K depende de omega, no solo como una función lineal, sino que, fíjense que esto es una implicación muy útil de observar, es que yo acá dije en la ecuación de ondas clásicas donde la relación entre K y omega, o entre omega y K, nosotros ahora lo estamos mirando al revés, como K de omega, pero puede ser omega de K, es una función lineal. La dibujé como una función lineal porque supuse que B no dependía de omega, ¿sí? Como en el caso de la soga. Pero en otros sistemas, B depende de omega, como el caso de las ondas electromagnéticas en los medios materiales. Y entonces, K de omega no es una función lineal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En los casos, entonces, no en los casos donde el medio, la velocidad de fase del medio no depende de la frecuencia, esta función es lineal. Cuando la velocidad de fase depende de la frecuencia, esta función no es lineal. Lo importante es que acá lo que está sintetizado es eso, que yo sé resolver muy fácilmente y tengo muy claro qué pasa cuando en la entrada de un sistema le pongo una perturbación armónica, sé que la onda progresiva es armónica. Y sé cuál es su dependencia espacial, queda fija por la relación de dispersión. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo, diciendo, bueno, esto está muy lindo, pero con una perturbación armónica yo no puedo transmitir información. Para transmitir información tengo que modular, y para modular tengo que hacer cambios,
y para hacer cambios tengo que armarme cosas que empiecen y terminen. Y entonces llegamos a armarnos sumando cosenos. Vimos que sumando senos y cosenos, mediante el teorema de la transformada de Fourier, se podía escribir cualquier función del tiempo, se podía escribir como combinación de senos y cosenos. ¿Sí? En este renglón de acá lo que está dicho es eso, es que cualquier función del tiempo que podría ser fuerza impulsora en el comienzo de mi sistema, lo puedo sintetizar como cosenos de distintas frecuencias, con amplitudes que dependen de esas frecuencias, más senos de distintas frecuencias con amplitudes v de omega, ¿sí?, que van cambiando. Entonces, es muy fácil generalizar este dibujito, la idea de este dibujito para funciones que no sean armónicas, sino para funciones más generales que sé que siempre la voy a poder escribir como suma de funciones armónicas. Lo que tengo que hacer es que si la señal en x igual a 0 era suma de senos y cosenos, ¿sí?, la señal, y como las soluciones de la función de onda no dependen de t, sino que dependen de t menos x sobre b, la idea es la misma, es reemplazar donde dice t, reemplazar t menos x sobre b, y ahí voy a tener la psi de xt, voy a tener la perturbación en todo punto de este tubo, por ejemplo, solo sabiendo la perturbación en x igual a 0. Si la perturbación en x igual a 0 es una suma de senos y cosenos, la perturbación dentro de este tubo van a ser esos senos y cosenos, donde en vez de t, reemplacé t menos x sobre b. Y x sobre b es k. Y entonces fíjense que esto me describe, esto es súper importante porque me describe cómo se propaga una perturbación que fuerza el comienzo de un sistema que satisface la ecuación de ondas. Entonces fíjense que en vez de t pusimos t menos x sobre b. Y entonces el resultado, como esto está integrado en omega, y la dependencia en omega puede cambiar, porque k de omega puede ser en general cualquier cosa, esto va a determinar si la forma inicial se deforma o no. Porque si todas las componentes que están en estos senos y cosenos viajan con la misma velocidad de fase, entonces, si con estos senos y cosenos armaba una forma dada en x igual a 0, lo mismo va a pasar en otros x, porque no cambió la dependencia con omega, porque todos los senos y cosenos se desplazan con la misma velocidad y entonces me reproducen la misma función. Por ejemplo, nosotros habíamos sintetizado una muy particular que es también por otro lado muy útil, que es la función sinc, seno cardinal. La habíamos sintetizado como una suma de cosenos, todos con la misma amplitud, pero que solo eran distintos de 0 entre omega 1 y omega 2. Y entonces con eso habíamos sintetizado la función seno cardinal. ¿Sí? Sí. Hay otras funciones que se podrían sintetizar mediante esta prescripción, y en matemáticas van a ver, o simplemente generalizando lo que vimos para series de Fourier, poniendo periodo infinito, haciendo tender periodo infinito, vamos a obtener relaciones que me den cuánto valen estas, dada la f de t, cuánto vale a de omega y cuánto vale b de omega.
Y las ecuaciones que resultan son estas. Esta se llama la transformada de Fourier y esto es la antitransformada en la notación de senos y cosenos. A veces resulta útil usar las exponenciales imaginarias en vez de usar los senos y cosenos. Y entonces tienen que, eso se lo pueden ver, cómo pasar de esta representación, que es la que usamos. Bueno, en realidad la planteamos así, como una suma de cosenos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejemplo de la clase pasada? Lo planteamos como una suma de cosenos. Pero la suma de cosenos no nos salía fácil, entonces pasamos los cosenos como la parte real de exponenciales imaginarias y seguimos trabajando ahí y después volvimos a tomar la parte real. Bueno, como ese truco es muy conveniente, es mucho más fácil trabajar con exponenciales imaginarias que con senos y cosenos, también es más conveniente usar la representación de la transformada de Fourier en notación de exponenciales imaginarias. Para eso simplemente lo que hay que hacer es pasar el coseno y el seno a exponenciales imaginarias. Y después darse cuenta que fíjense que estas integrales van de 0 a infinito, y después hacer como una redefinición y extender las integrales a menos infinito a infinito. Eso no se ve tan fácil y se puede prestar a confusiones. Quizá convendría hacerlo. ¿Sí? O sea, el punto es, ¿cómo pasar? ¿Tienen claro cómo pasar de esta representación a esta representación? Porque con esta representación, aunque más o menos nos tenemos que sentir confortables porque es la que usamos para fabricarnos la función sinc. Claro, Ali dice que no. Yo me imagino que no. Ahora, cuando lo estoy explicando, digo, bueno, acá quizá convendría explicar cómo pasar de esto a esto. ¿Sí? Entonces, claro, entonces, bueno, quizá convendría hacer la cuenta aparte. Quizá convendría hacer la cuenta aparte y, por ejemplo, teníamos una integral de a de omega ¿cómo lo habíamos puesto? A de omega por el coseno de omega t. Diferencial omega. Y después teníamos otra integral que iba de 0 a infinito de una b de omega por el seno de omega t diferencial omega. ¿Sí? Entonces, la cosa sería desarmar estos cosenos y estos senos.
¿sí? Este coseno y este seno, seguro que esto lo puedo escribir como E a la I omega t más E a la menos I omega t sobre 2. Y esto lo puedo escribir como lo mismo, pero con E a la I omega t menos E a la menos I omega t sobre 2i. ¿Está bien? Y entonces, lo que podría hacer ahora es sacar factor común, E a la I omega t y E a la menos I omega t. Entonces, de acá yo tendría que tener el A de omega, que multiplica al que multiplica al E a la I omega t. Multiplica el A de omega por E a la I omega t sobre 2. Y multiplica el B de omega. Sí, no, acá multiplica el A de omega sobre 2 y el B de omega sobre 2i. ¿Sí? Esto es factor común de E a la I omega t. Sí, hasta ahora no hice nada, estoy transformando el integrando. Y ahora le podría poner el integrando de nuevo con una cosa que multiplique al E a la menos I omega t. Y entonces es el A de omega y acá viene menos B de omega sobre 2i. Y esto por E a la menos I omega t. ¿Se dan cuenta? Y entonces, todo esto sería la integral entre 0 e infinito, y acá vendría una llave, y acá vendría otra llave, y acá vendría diferencial omega. ¿Están todos de acuerdo entonces que esto de acá arriba es esto de acá? Genial. Entonces, fíjense que claro, entonces ahora uno dice, pero qué desastre, esto estaba más lindo con senos y cosenos que todo esto. ¿Sí? Pero no, se le puede dar una vueltita más porque, por ejemplo, uno ahora podría definir, podría hacer el truco de definir frecuencias negativas, ¿sí? Que es en realidad lo que está en la transparencia, lo que estaba en la transparencia. ¿Sí? O sea, esta integral la voy a dejar tal cual, pero esta integral le voy a hacer el cambio de variable omega prima igual a menos omega. ¿Sí? Entonces, acá me va a quedar A de menos omega sobre 2, B de menos omega sobre 2i,
Y acá me va a quedar E a la I omega t. Y el diferencial omega prima y el diferencial de omega prima es un menos diferencial omega que me lo voy a usar para dar vuelta a la integral esta. O sea que con este lado, fíjense que de este lado se ve que con el menos s puedo hacer que la integral vaya de menos infinito a 0 en omega prima, ¿sí? Y entonces acá voy a tener el a de menos omega, o sea, el menos omega es omega prima, ¿sí? O sea, ya lo podría... de menos omega prima, menos el b de menos omega prima, bueno, sobre 2i, y ahí omega prima t, diferencial omega prima. ¿Sí? Y el menos que estaba involucrado lo usé para dar vuelta acá a la integral. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Sí? Sí, yo sí. Genial. Entonces fíjense, ahora, ahora esta integral está entre 0 e infinito. Y acá me faltó poner que... no, bueno, está puesto que es un diferencial omega, está puesto acá afuera, ¿no? Esta integral es entre 0 e infinito, diferencial omega. Y acá tengo otra integral que es entre menos infinito en 0 en diferencial omega prima, pero está integrado, o sea que ahora da lo mismo que diga omega prima o que diga omega. Omega prima es una variable muda, ¿sí? Entonces, acá, en esta integral que está acá, el diferencial omega prima, ¿sí? Me estoy yendo muy al fondo de la tablet y ya me está saliendo muy mal todo, pero bueno. Invertí los límites de integración cuando escribí el diferencial omega como menos diferencial omega prima. Y entonces los límites iban de 0 a infinito en omega, pero en omega prima entonces tiene que ir entre menos infinito y 0. ¿Sí? Y ahí usé el signo menos para poner... Irían entre 0 y menos infinito, pero para cambiar los límites y ponerlo entre menos infinito y 0, usé el cambio del signo del diferencial omega. ¿Sí? Santiago, o Belén, que preguntaba dónde se fue el menos. Estoy viendo en el chat que Belén pregunta, ¿dónde se fue el menos? O sea, dice que no entendí la última parte. Esta parte, Belén, hasta acá, hasta que pusimos toda la integral en omega, me seguiste. Genial. Bueno, ahora vos fijate, si hago en esta integral, en esta parte de acá, hago el cambio de variable omega prima igual a menos omega, ¿sí? Acá me queda a de menos omega prima, b de menos omega prima, e a la i omega prima, porque es menos omega, ¿ves? Y acá diría diferencial omega es menos diferencial omega prima, o sea que acá me quedaría un menos colgando. Hasta acá estamos, acá quedaría un menos. Pero los límites de integración me quedarían entre 0 y menos infinito. O sea, me quedaría un menos, una integral entre 0 y menos infinito que no me gusta y para que me quede de menos infinito a 0, le cambio el signo de nuevo y ahí está el signo menos. Genial, ahora lo entendiste, perfecto. Buenísimo. Entonces ahora
me queda una integral entre 0 e infinito en diferencial omega, y una integral entre menos infinito y 0 en diferencial omega prima. Pero ahora lo que hay que darse cuenta es que el diferencial omega prima, ¿sí? Este diferencial de omega prima que está acá, ¿sí? Y está acá, y está acá, y está acá, es una variable muda, comodín, ¿no? La puedo llamar omega de nuevo, ¿sí? Está integrada, no importa para nada. Entonces, si ahora me doy cuenta de eso, ¿sí? Entonces, fíjense que esta integral, tiene dos partes, una integral entre menos infinito y cero y otra integral entre cero e infinito, seguro que la puedo escribir como una integral entre menos infinito e infinito. ¿De qué? De algo por e a la i omega t. Omega t diferencial omega. ¿Sí? Y acá va una cosa, ¿sí? Que la llamamos en el apunte, está llamada, y en la transparencia que vimos recién, está llamada f de omega. ¿Sí? Entonces, fíjense que con este procedimiento me doy cuenta, ¿quién es f de omega? Y entre 0 e infinito, f de omega era la a y la b que antes estaba en esta representación de senos y cosenos. ¿Sí? La f moño de omega era la a sobre 2 más la b sobre 2i. Y entre menos infinito y 0 es la a sobre 2 menos la b de menos la b sobre 2i. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, acá tengo una manera de... ¿Qué es lo que gané? Que esta era la f de t. La f de t me quedó escrita así, que es la misma f de t que tenía escrita acá, ¿sí? Que sintetizamos la clase pasada como una suma de cosenos y senos. Esta era la transformada de Fourier como la quisimos pensar nosotros porque veníamos del lado de los senos y cosenos, y la quisimos pensar así. Y está bien, cada representación será conveniente en diversas circunstancias. En algunas circunstancias resulta conveniente esta representación de senos y cosenos, pero en otras circunstancias resulta conveniente, y sobre todo en trabajos teóricos, porque no hay que estar arrastrando estas dos integrales y se puede hablar de la transformada de Fourier en representación compleja. Claro, fíjense que de alguna manera duplica. Por un lado, sintetiza todo porque tenemos esta expresión súper compacta, esta expresión súper compacta, ¿sí? Es mucho más fácil trabajar con esta expresión súper compacta para una f de t y la transformada de Fourier en términos de omega. Claro, lo que pasa es que acá aparecen cosas complejas, y tenemos que de alguna manera extender, introducir este concepto de frecuencias negativas, que antes no era necesario, eran todas las frecuencias positivas. Pero ahora esas frecuencias negativas simplemente representan esta parte que me permite condensar la notación y escribir esto, ¿no? ¿Se entendió? Entonces, con esta cuenta, aunque me haya salido tan desprolija, creo que entonces se tendría que entender ahora esta transparencia, ¿sí? O sea, en esa cuenta que hicimos recién, lo que quedó es que completamos los pasos para pasar de esta representación en términos de senos y cosenos a esta representación súper compacta en términos de exponenciales imaginarias. ¿Sí? Bueno, y también hay gente que elige poner e a la menos i omega t.
Hay otra gente que elige poner E a la más y omega t. Entonces van a ver distintas versiones. Hay gente que este 1 sobre 2pi lo pone en la antitransformada. En cambio hay otros que ponen 1 sobre raíz de 2pi acá y el 1 sobre raíz de 2pi acá. Todas cuestiones de definiciones que las van a ver en matemática. Se los comento porque recién en la demostración me parece que yo usé con E a la I omega t, ¿no? A ver. Claro, fíjense, decidí poner E a la menos I omega t. Acá. Y hice el cambio de variable y definí omega prima igual a menos omega para que me quede E a la I omega prima t y sacar factor común E a la I omega t. ¿Sí? Bueno, resulta que lo que puse en el apunte lo hice de la otra manera. ¿Sí? Lo que puse es, hubiera sido al revés, hubiera sido dejar esta tal cual con E a la menos I omega t entre 0 e infinito y pasar esta a E a la menos I omega prima t entre menos infinito y 0. Y me hubiera quedado una cosa, lo mismo me hubiera quedado. ¿Sí? Lo único que la definición de la f de omega iba a ser distinta. ¿Sí? Entre 0 e infinito iba a ser una cosa y entre menos infinito y 0 iba a ser otra. Pero sí, se dan cuenta que ahora entienden incluso las variantes que hay. Yo acá me salió naturalmente poner a la E a la I omega t, pero porque me había olvidado que había puesto en el apunte. Es más, yo siempre trabajo con E a la menos I omega t para la transformada. ¿Sí? Y por eso acá puse el E a la menos I omega t. Para la transformada y para la función inversa el E a la I omega t. Entonces, bueno, un ejercicio que les propongo eh, que es muy ilustrativo es, fíjense, lo que tenemos para agarrarnos porque entendemos muy bien es este ejemplo. Este ejemplo lo hicimos a mano y tenemos que saber todas las vueltas que tiene. Y así podemos entender cualquier otra síntesis, aunque no nos salga la cuenta. Pero bueno, para eso lo que hay que hacer es hacer la cuenta inversa. O sea, para hacer estas integrales para sintetizar o hacer estas otras integrales para analizar. ¿Sí? O hacer esta integral para sintetizar y hacer la transformada inversa para analizar. En definitiva son integrales lo que hay que hacer. Y entonces, y es lo que hicimos la clase pasada. Hicimos unas sumas y esas sumas son integrales. Y entonces, numéricamente, les quiero recordar que una vez, ya en la clase 3, hicimos, cuando vimos un sistema de 2 grados de libertad, calculamos la evolución temporal mediante el método de Euler. Y ahí veo una pregunta en el chat que se me pasó, que Santiago dice, ¿es diferencial T o diferencial omega? Santiago, no sé si ya se te aclaró el tema, pero es, cuando sintetizo, que es lo que hicimos en la clase pasada, es diferencial omega, porque sumamos sobre los distintos omegas. ¿Sí? Ahora, para hallar la inversa, para hallar el A en función de la f de t, tengo que integrar en diferencial t. ¿Sí? Estas serían las funciones inversas. Es lo mismo que en el caso de la soga, ¿sí? Para tener la forma de la soga, sumo sobre los distintos omega, sobre los distintos Ks. ¿Sí? Pero para ver cómo depende de K una función de X, tengo que hacer integrales en X. ¿Sí? Entonces depende de qué lado vaya. ¿Sí? Para sintetizar la deformación de la soga,
tengo que sumar, por ejemplo, sobre los distintos omegas. Para ver cuál es la composición de una señal que tengo como función del tiempo, tengo que hacer la integral en t, o en x, o en k. ¿Te queda claro, Santiago? Genial. Depende de qué lado vayas. O sea, claro. O sea, acá, por ejemplo, es lo mismo. Acá tengo hacer la integral en omega porque quiero sintetizar sumando cosas en omega. Sumo distintas componentes armónicas de distintas frecuencias y por eso es la integral en omega. Y eso me da paso al espacio de las funciones del tiempo. Ahora, si quiero saber una función del tiempo, qué composición armónica tiene, es decir, cómo analizo esa función del tiempo en términos de funciones armónicas, tengo que hacer sumas en el tiempo, tengo que hacer integrales en el tiempo. Y por eso acá es diferencial t, y acá es diferencial omega. De este lado tengo la transformada y acá la antitransformada. Genial. Bueno, esto de hacer que lo hicimos en la clase pasada a mano, analíticamente, que nada, es un trabajo analítico y nos dio este resultado. Fíjate, acá lo único que le puse es que si le hubiéramos, en vez de poner t, hubiéramos puesto t menos t0, nos hubiera dado acá t menos t0, porque fíjense que como sumábamos en omega, el t, el valor del parámetro t era un parámetro, no importaba. Entonces le puedo poner t menos 5, t menos 8, t más 10. Entonces le puse t menos t0, y entonces sumar cosenos de omega t menos t0 me va a dar la función sinc evaluada en t menos t0 que modula al coseno la frecuencia promedio en t menos t0. Eso está todo bien. Sí, Marcos dice que Golón que escribir esto en látex. Sí, aunque ahora hay unas aplicaciones que hacen reconocimiento óptico de caracteres y te devuelven el resultado en látex, escrito en látex. ¿Esas no las conocen? Hay unas aplicaciones muy piolas. Sí, MathPix, claro, Facundo la conoce. Esa es una genialidad. Uno hace un recorte de pantalla de algo, lo pone en MathPix y da el código látex. Es más, yo creo que esta la hice así, aunque tengo el código látex. Pero me dio flaca ir a buscar el código látex y sí, me dio flaca, creo que me dio flaca buscar el código látex. Acá está, miren. Eh, Ven acá. Hice un recorte de mi apunte. ¿Sí? Agarré un recorte de mi apunte que me resultaba más fácil hacer una captura de pantalla y agarré este pedacito que decía que no tenía t menos t0 y lo tiré acá en el MathPix, ¿ven? Y me dio el código, este código, que está acá. Y después yo le agregué el t menos t0. Esa aplicación es genial. Bueno. Entonces, una cosa que es muy instructiva desde muchísimos puntos de vista. Por un lado, para sentirse seguro con lo que uno está haciendo. Y segundo, para
poder usar la herramienta numérica, que es la que, en definitiva, la herramienta numérica me permite calcular estas integrales para las funciones que yo quiera y darme el contenido armónico dada la f de t, o darme la f de t dando el contenido armónico, y esa es la transformada de Fourier rápida que tienen casi todos los... Bueno, se puede programar en cualquier lenguaje, Python la tiene, ¿sí? Lo que pasa es que en las computadoras para calcular las integrales hay que calcularlas con algún método que se refiera a, por ejemplo, al área bajo la curva, y para calcular el área bajo la curva hay que dividir la función en muchos puntitos y ir sumando áreas de a poquito, y bueno, pero eso lo hace la computadora. O sea, tienen que ser versiones. Una computadora no sabe hacer la integral más que en forma discreta, sumando cosas. Y para eso hay muchísimos métodos. Ahora no nos importa porque no es un curso de cálculo numérico, pero que sepan que Python tiene una librería que se llama CIPI, que tiene un paquete que se llama FFTPAC, que es Fast Fourier Transform, se llama la transformada rápida de Fourier, que lo que hace es estas integrales de manera discreta. ¿Sí? Ya las usamos, esto en realidad ya lo usamos en la clase 3, cuando calculamos el movimiento de un sistema de dos masas acopladas, lo calculamos mediante el método de Euler, y después le dimos a la transformada de Fourier, le dimos la señal, y me la analizó y me dijo que había dos frecuencias, que eran la frecuencia de los modos. Eso sería una forma de encontrar la frecuencia de los modos haciendo transformada de Fourier. Bueno, acá les puse el código para que lo repitan. Simplemente grafiqué esta función, la discreticé. Por ejemplo, puse delta nu, que es la diferencia de las frecuencias que usamos, de 40, y la frecuencia promedio de 100, y el T0 que está acá lo puse 0,5. Nada, después definí todo esto acá definí una grilla para calcular la f de t. Entonces discreticé, calculé en una grilla esta función del tiempo, ¿ven? Y la llamé x. Es el seno de el delta omega por t menos t0 por el coseno dividido esto, tal cual. Acá nada, preparé para hacer el gráfico, y acá grafiqué la función. Esta es la función del tiempo, ¿sí? La función del tiempo, que bueno, ya sabemos que cuanto más impulsiva es la función del tiempo, más desparramada está la transformada de Fourier, ¿sí? Y al revés, cuanto más impulsiva es la transformada de Fourier, más desparramada está la función del tiempo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, un coseno está súper localizada en la transformada de Fourier y está súper desparramada la función. Bueno, no importa. Esto lo hice numéricamente y ahora se lo doy a la transformada de Fourier. Acá con esta instrucción, x grande es la transformada de la x chica, y la x chica era el zinc. ¿Sí? Y entonces con esta sencilla instrucción me devuelve, bueno, ya lo van a ver con Milton, se pueden poner, si uno quiere, la transformada en la representación real o en la representación, bueno, yo acá no le puse nada y me dio las frecuencias negativas y las frecuencias positivas, algo que se parece mucho a la función rectángulo que vimos la clase pasada. Bueno, y acá hay un montón de parámetros numéricos que habría que elegir convenientemente, pero bueno, lo que quería es que traten de hacerlo. Bueno, creo que en esto de la demostración no vamos a poder ver lo que les había dicho que vieran, que es el caso en que k de omega no es una función lineal.
si K de omega, no, o sea, es decir, si la velocidad depende de la frecuencia, entonces todos estos cosenos que en x igual a 0, todos los cosenos que en x, en un cierto x, me daban esta función del tiempo, ahora en otro x, si los armo en otro x, van a haber viajado con distintas velocidades. Entonces, los cosenos que estaban en fase en x igual a 0, en otro x ya no van a estar en fase. Entonces no voy a obtener este dibujito. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. Y entonces, ¿cómo estudio la propagación? Igual que antes, lo que pasa es que ahora es más difícil porque tengo que hacer estas sumas. Es decir, si reemplazo t, en vez de t pongo t menos x sobre b, fíjense que omega, que ya acá me queda el omega dentro del argumento del argumento K, perdón, ¿sí? de este K. Y entonces, claro, entonces no tengo más remedio que hacer estas integrales, hacerlas para cada X, o sea, se complica la cosa. Y entonces yo les había dicho que cuando el medio dispersivo, o sea, bueno, esto es lo que dije recién, ¿no? Que en general esta propagación que hago cuando B depende de la frecuencia no coincide con la forma que tenía el pulso o la función en x igual a 0. Y entonces la forma impuesta por la fuerza impulsora se deforma a medida que viaja y el mensaje se degrada y puede perderse. Si yo había hecho una cosa para que sea una sucesión de ceros y unos que represente una señal importante que quería transmitir, después se empiezan a deformar esos ceros y unos y el que reciba ya no va a recibir eso y el mensaje se degrada y se puede perder. Bueno, entonces veo que ya casi no tenemos tiempo. Se puede demostrar que en medios poco dispersivos, cuando en todo el intervalo de integración, bueno, se puede demostrar que en medios poco dispersivos se puede recuperar la forma se mantiene y viaja con la velocidad del grupo. ¿Sí? Eso es lo que le había dicho que demostraba, pero bueno, son casi las 11, no vamos a poder verlo. Así que bueno, lo dejamos para la próxima. En la próxima entonces vamos a ver un poquito más de esto, la demostración de esto. A ver, si alguien se anima a hacerla, la hace. Si no, la discutimos entre todos. Y me gustaría ver la simulación numérica de esto. Bueno, ahí veo que está Paulina. Hola, Paulina. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo en orden. Bueno, genial. Con la primavera ya. Sí, pero ahora hace frío. Nos están engañando. Sí. Sí, hace frío todavía. Pero Nos están bueno. engañando. Sí, no es la primavera todavía. No, es una mentira. Bueno, nos vamos a tener que esperar un poquito más. Sí, malísimo. Bueno, Paulina, nos vemos ¿Qué puntualidad? Dale, el martes. el martes, ¿no? Dale, Bueno, buen fin perfecto. de semana para todos. Buen fin de Ricardo. Chao, hasta el martes. Chao, chao. Sí, Te el pasé el host host, creo ¿no? que... No, no me lo pasaste a mí, se lo pasaste a alguien. Lo tengo yo. Ok, ¿me pasas el host? Bueno, Ali, devolveré. No se lo devuelve a salir, no se lo devuelve. Doy la clase yo ahora. Si querés, sí. A ver qué Dale, estaría divertido.